nuestro proyecto presentaremos este ejercicio en el cual necesitaremos aplicar derivadas para poder resolverlo. En la imagen de la derecha se presenta un rayo de luz entendiendo a una gota de agua. La recta AB muestra la trayectoria del rayo de luz que entra en la gota. En este problema se nos pide determinar el ángulo adecuado con el que se puede ver el arco iris perfectamente, y esto se tendrá que calcular en el ángulo de desviación. Para poder hacerlo tendremos que aplicar la ley de Snell, que nos dice que seno de alfa es igual a K por seno de B, donde A es el ángulo de incidencia y B es el ángulo de refracción. Es decir, el círculo que se nos presenta representa toda la gota de agua y las líneas rojas representan la entrada de luz que se presenta. Pero si observamos detenidamente nos damos cuenta que antes de entrar a la gota la línea está recta y cuando entra se empieza a desviar. Eso es lo que nosotros queremos calcular, la desviación de ese ángulo. Para comenzar, despejaremos B de la ecuación de Snell, donde seno de alfa es igual a K por seno de B. Entonces, despejada nos quedaría como seno de B es igual a seno de alfa sobre K. Y B sería entonces igual al coseno por seno de alfa sobre K. Y una vez despejada, necesitamos optimizar la función para obtener la derivada. Entonces, comenzamos aquí, que sería B es igual a seno menos 1 por seno de alfa sobre K, y de esto necesitaremos obtener la derivada. En la fórmula nos dice que para obtener una derivada de una fracción sería U' sobre la raíz de 1 menos U. U representa seno de alfa sobre K. Por lo tanto, aquí, sustituyendo en la fórmula, sería seno de alfa sobre K' sobre la raíz de 1 menos seno de alfa sobre K al cuadrado. La prima de seno de alfa sobre K es esta de acá, que al final nos terminaría dando coseno de alfa sobre K. Pasando a lo siguiente, entonces, sustituyéndolo, nos quedaría como coseno de alfa sobre K entre la raíz de 1 menos seno de alfa sobre K al cuadrado. Pasaremos coseno multiplicando hacia la izquierda y a la K la introduciremos en la fracción al cuadrado para que no afecte el producto. Entonces así quedaría como coseno de alfa por 1 sobre la raíz de 1 menos seno de alfa sobre K al cuadrado por K al cuadrado. Esto nos daría, para finalizar, coseno de alfa sobre raíz de K al cuadrado menos seno al cuadrado de alfa. Para la siguiente parte del trabajo vamos a calcular ahora sí la derivada del ángulo de desviación. Ya que tenemos la derivada de beta, entonces la derivada del ángulo de desviación es la derivada de pi más la derivada de 2 alfa menos la derivada de 4 beta. Al ser mediante las reglas de derivación, la pi es equivalente a 0. Separamos 2 de la variable de alfa, entonces la derivada de alfa es 1, por lo que queda 2 solamente. Y como ya calculamos la derivada de beta, entonces solo sustituimos beta en la derivada de 4b. De modo que la derivada del ángulo de desviación es igual a 2 menos 4 coseno de alfa sobre la raíz de k menos seno cuadrado de alfa. Aquí es k cuadrada. Cabe aclarar esa parte. Entonces, una vez que ya tenemos la derivada del ángulo de desviación, procedemos a igualarlo a 0, de modo que podamos despejar seno de alfa. Entonces sumamos 2 a ambos miembros, de modo que igual queda 4 coseno de alfa sobre la raíz de k cuadrada menos seno cuadrado de alfa, igual a 2. Pasamos multiplicando el denominador, y a través de una identidad trigonométrica pitagórica, que es el coseno coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 0, entonces podemos igualar coseno cuadrado
igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. De modo que obtenemos esta nueva ecuación. Pasamos restando el 4 seno cuadrado de alfa del otro lado de la igualdad y hacemos las operaciones correspondientes, de modo que tenemos menos 3 seno cuadrado de alfa igual a k cuadrada menos 4. Finalmente despejamos seno de alfa y tenemos la primera ecuación importante del trabajo, que es la raíz cuadrada de 4 menos k cuadrada sobre 3 igual a seno de alfa. Una vez obtenida este primer resultado, volvemos a la ley de Snell, en donde habíamos dicho que el seno de alfa es igual a k por seno de b. De modo que sustituimos la función seno de alfa por el resultado que obtuvimos anteriormente, de modo que ahora tenemos un seno de beta y lo despejamos en la ecuación, en la ley de Snell, de modo que obtenemos una fracción en el que el numerador es la raíz de 4 menos k cuadrada sobre 3 sobre k, de modo que es una función respecto al índice de refracción del medio en el que vaya a actuar el rayo de luz, que en este caso es el agua. Ya teniendo estos resultados, procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Para el índice de refracción que vamos a utilizar es 4/3, que es el establecido para el agua. Entonces, sustituimos este valor dentro de las fórmulas correspondientes para seno de alfa y seno de beta, de modo que para alfa obtenemos 59.39 grados y para beta 40.02 grados. Estos valores los sustituimos en la fórmula de desviación angular, perdón, de la desviación del ángulo. Y cabe mencionar que al ser en un principio la fórmula está escrita con radianes, por lo cual pi lo pasamos a grados, de modo que podemos ya operar con los resultados obtenidos antes. Y entonces, haciendo todas las operaciones correspondientes, obtenemos que la desviación del ángulo es igual a 137.98 grados. Esta es la desviación total desde que el rayo entra a la gota de agua hasta que llega al observador. Una vez obtenido esto, pasamos a dibujar de manera breve el ángulo suplementario que forma el ángulo de desviación total con el ángulo restante que formará los 180 grados. Por medio de ángulos correspondientes, daremos un valor al ángulo al que una persona debe inclinar la mirada para poder observar un arco iris, al cual llamaremos Q. Ese Q será igual a 180 grados menos el ángulo de desviación, el cual nos dará un valor de 42.02 grados. Este es el valor en el que una persona debe inclinar la cabeza hacia arriba y podrá ver un arco iris. Una vez entendido esto, ¿cómo se explican los colores? Bueno, cada color dentro del espectro electromagnético tiene diferente longitud de onda y frecuencia, por lo tanto, esto varía su índice de refracción, de modo que para el color rojo el índice de refracción es 1.3318 aproximadamente, y para el violeta, que es el de mayor frecuencia, es 1.3435. Sustituyendo estos valores en las fórmulas que anteriormente obtuvimos, vamos a obtener que el ángulo alfa para el color rojo es igual a 59.48 y para el ángulo alfa del color violeta es 58.8 grados. Aunque no es mucho la diferencia, este resultado tampoco será muy relevante al momento de obtener el ángulo de desviación total para cada color, pero sí obtendremos que para el ángulo al que una persona debe inclinar la cabeza para ver un color rojo en el arco iris tendrá que ser unos 40 grados aproximadamente, y para el color violeta un ángulo de 42 grados. Por lo tanto, entre estos valores de ángulo es en el que podemos ver este espectro, y por el cual podemos ver de manera ascendente que el arco iris empieza desde un color rojo hacia un color violeta. Y eso sería todo. Gracias.